El flojo trabaja doble. Había una vez en un pueblo lejano un humilde hombre que tenía un burro. Todos los días ambos viajaban del campo al pueblo transportando mercancías que después vendían a los comerciantes del mercado. Tenían una vida humilde pero digna y honrada. Un día como cualquier otro, el dueño cargó a su burro con costales de arroz, pero cuando pasaron por el riachuelo que se encontraba a poco menos de 100 metros de donde solían comprar los productos que después transportaban, una resbalosa piedra provocó que el asno perdiera el equilibrio y parte de su carga cayó al agua. El hombre era un amo comprensivo y trataba de ser justo, por lo que no reprendió al animal por el accidente, pues era solo eso, un accidente. El burrito se sintió un poco apenado por lo que acababa de pasar, pero durante el camino no pudo evitar darse cuenta de que su carga se había aligerado dramáticamente. Comparado con el peso que estaba acostumbrado a cargar en el lomo, parecía que no llevaba casi nada encima. Cuando llegaron al mercado del pueblo, el asno estaba fresco como una lechuga, lo que usualmente era un trabajo pesado, se había convertido en un simple paseo gracias al afortunado accidente que tuvo en el riachuelo. La mañana siguiente empezó como cualquier otra, el hombre y el animal madrugaron para ganarse el pan con el sudor de su frente y fueron al campo para cargar la mercancía que iban a transportar. Cuando ya iban rumbo al pueblo, el burro pensó: ¿Pero por qué me estoy esforzando tanto? Si ya conozco el secreto para convertir el trabajo en un simple paseo. Disimuladamente se fue acercando al riachuelo y en cuanto estuvo lo suficientemente cerca fingió que se resbalaba y dejó caer parte de la pesada carga de lentejas que llevaba encima. Al hombre le pareció muy sospechoso lo que acababa de pasar, pues no había ninguna superficie resbalosa que justificara el que la mitad de sus lentejas estuvieran en el fondo del río. Sin embargo, trató de mantener la calma y durante todo el camino estuvo pensando en alguna forma de descifrar ese misterio. Al día siguiente todo parecía que se volvería a repetir, el par fue al campo, consiguieron mercancía y se dispusieron a llevarla al mercado del pueblo, aunque ciertamente había una pequeña diferencia. Por alguna razón la carga que llevaba el asno en su lomo era más liviana de lo normal, pero con mayor razón quiso llevar a cabo su artimaña, pues después de tirar la mitad de esa carga que de por sí ya era ligera entonces sería prácticamente un día de descanso para él. En cuanto le fue posible al burro, se acercó discretamente al riachuelo y fingió resbalarse para dejar caer la mitad de su carga al agua. Estaba feliz y satisfecho por lo inteligente que era, pero para su sorpresa, su amo tomó los costales que había dejado caer al agua y los volvió a subir al lomo del animal. Fue en ese momento que se dio cuenta que el producto que había llevado a cuestas era algodón, por eso era tan ligero al principio, pero ahora que estaba empapado era mucho, pero mucho más pesado. El burro que se creía tan astuto llegó al mercado exhausto, pero por si no hubiese sido suficiente escarmiento, cuando fue hora de comer, su dueño le sirvió solamente una parte de su porción habitual, como una forma de recuperar lo que el asno le había hecho perder gracias a su pereza. Desde ese momento, el burrito se prometió no volver a permitir que su holgazanería lo llevara a hacer cosas malas solo con tal de zafarse del esfuerzo, pues entendió que el flojo trabaja doble. Reflexión. Muchas veces se nos van a presentar en la vida oportunidades de engañar o de hacer trampas para no esforzarnos o para librarnos de nuestras responsabilidades, pero si bien eso parece muy tentador a primera vista, no debemos olvidar que todo en esta vida tiene consecuencias buenas o malas y a veces las consecuencias negativas que tardan más en llegar son las más duras, por eso siempre debemos intentar hacer lo correcto desde el principio. Reflexión. Muchas veces se nos